Amigos, bienvenidos a uno de los últimos previos al draft 2026, el draft del NFL que está a tan solo unos cuantos días ya. Para cuando ustedes vean esto, faltará menos de una semana para que el draft inicie en su día número 1, el jueves 23 de abril. Y hoy vamos a hablar de algunos defensivos porque esta vez, el año pasado, les trajimos a ustedes 30 defensivos, los mejores 30 defensivos rumbo al draft. Pero este año vamos a dividirlo en dos videos. Este es el primero de ellos. Este es un video en el que vamos a hablar de defensivos del front seven. Linieros defensivos interiores, linieros defensivos edge y linebackers. ¿Y por qué? Porque así se nos antojó esta vez para poder hablar de una clase de defensivos que se ve bastante interesante. Y para eso, el día de hoy me acompaña una vez más mi hermanito que no sabe nada y que no sabe comparar a Fernando Mendoza con ningún quarterback, porque Fernando Mendoza va a ser como Joe Burrow, o sea que no va a ganar campeonatos en sus primeros 6 años en la liga. Alex Martínez, ¿cómo estás, hermanito? Bien. La verdad es que el front seven en general de este draft me ilusiona bastante. Cuando el otro día que subí grabé más bien el video de Top 5, me costó sacar el 5, porque hay mucho talento, creo yo. Creo que es el frente, digamos, donde más talento hay para este draft. Pues así que vamos a analizar, desglosar y darnos, ¿no? Y ver lo que se puede hacer, no sin antes recordarles a todos ustedes que este show es presentado por Toyota y la nueva RAV4. La espera terminó. Pueden agendar una cita para una prueba de manejo con su distribuidor Toyota autorizado. Vehículo híbrido en todas sus versiones. Échele un ojito y pónganos en los comentarios si ustedes ya les repetimos tanto que ya agendaron su prueba de manejo o si ya se compraron su Tacoma para que me muera yo de la envidia. Gracias a Toyota y gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de estos jugadores del front seven, de edges, de linebackers, de linieros defensivos que podrían ser interiores, tackles defensivos, nose tackles. Tratamos de acomodarlos. Traté yo de acomodarlos. Ese es el orden en el que yo los acomodé, pero no necesariamente es que uno esté arriba del otro. Creo que hay mucho talento en la parte superior. Incluso ya lo verán en el video del back four, de corners y de safeties, que también hay mucho talento incluso que podría llegar a ser de primera ronda y de los picks top 15. Pero vamos empezando con este front seven, mi querido Alex. Yo sé que tu favorito es David Bailey, pero aquí, not on my watch, mi favorito es Arvell Reese, que creo que hay una competencia legítima, ¿no? Por decir quién es el mejor defensivo de esta generación. Y Arvell Reese es ese tipo de jugador más híbrido que David Bailey. David Bailey es un pass rusher un poquito más puro, o es un edge rusher un poquito más puro, y Arvell Reese es un jugador más híbrido. La comparación que yo le pongo a lo mejor es demasiado exagerado, pero es un jugador de cosas similares a Micah Parsons. Es muy versátil, es muy bueno defendiendo el juego terrestre, es muy bueno presionando, creo que tiene muy buenos instintos, recorre el campo completamente de lado a lado y tiene muchísimo motor, tiene todas las cualidades físicas que tú estás buscando en un jugador defensivo de élite. ¿Qué opinas tú de Arvell Reese, mi querido Alex? Creo que lo que le da el plus, el extra, el que podrías convertirse en el primer defensivo en ser seleccionado en el draft, es esa versatilidad, ¿no? O sea, que puede cubrir linebacker interior, edge rusher, liniero defensivo, defensive end, en cobertura también. Eso es lo que lo hace diferente al resto, creo yo. Justo para mí mi comparación es una mezcla entre Micah Parsons y Jeremiah Owusu-Koramoah como linebacker, por cómo se mueve en el campo, por la forma en la que cubre. Su conciencia de juego es muy buena, es muy bueno contra el juego terrestre. Su tacleo también es espectacular. Es difícil de evadir. Si estás 1-1 contra él, es difícil de eludirlo. Es muy bueno espiando al quarterback. Sus reacciones son buenísimas. Velocidad, o sea, llegando a donde tiene que llegar con velocidad. Me cuesta un poco, por ejemplo, la producción. De repente siento que depende mucho del blitzing para llegar a la línea de scrimmage. Le falta un poco de explosividad, siento yo. O sea, si fuera solo edge rusher, creo que estaría, por ejemplo, muy abajo en la lista. ¿Sabes? Sí, creo que es parte de eso, precisamente lo que, o sea, puede subir en la lista por la versatilidad que tiene. Totalmente. No es ese edge rusher nato que puede llegar a ser David Bailey.
No, completamente. Mi único, o sea, digamos, mi tema más grande con Arvel Reese es, vamos a ver si encaja en la liga como, o si no tiene un factor tipo Isaiah Simmons como lo tuvo en su momento, ¿no? Que era un linebacker que lo hacía de todo, porque también hasta jugaba de cornerback. Fue pick top 10 y realmente nunca cumplió la expectativa. Ya pasó creo que por 3 o 4 equipos. Sí. Esa decimos fue pick 8, ¿no? Si no mal recuerdo. No me acuerdo, pero... 7-8 7-8. en 2020, Ujú. creo, con los Cardinals. Creo que estuvo en los Panthers y en los Giants. Y digo, la situación también importa, ¿no? O sea, como Sí, con cualquier jugador, la situación, el esquema al que llegue, el coacheo, la utilización misma van a importar y sin duda van a ser determinantes. Pero, a ver, si quisiéramos hacer una comparación de un probable jugador que dirías con esas herramientas o esa versatilidad que se suponía que tenía y que no funcionó como pudo haber funcionado, me parece que Isaiah Simmons se encaja bien, güey. sí, digo, ojalá por el tipo de jugador que podríamos tener en la NFL no le vaya igual. Solo es un poco pues sí, la preocupación de a ver si no tiene el mismo destino, porque no es a prueba, siento yo, de sistemas defensivos en la liga. Y justo como dices, las situaciones importan. Podría caer en los Jets, que es raro ver mucho éxito en los Jets. Vamos a ver qué pasa. Pregunta, si fuera linebacker, ¿sería el mejor linebacker? O sea, si nada más lo consideramos como linebacker, ¿es el mejor linebacker de esta clase? Para mí tampoco, sí, sino Ok. mejor linebacker puro Sonny Styles, por ejemplo. Ya lo O sea, hablamos. Ya es el hablamos, tema de, pero de ese jugador híbrido, ¿no? Que sí, precisamente Sonny Styles, compañero de equipo de Arvel Reese en Ohio State, para mí en esta ocasión y en no menor medida por su gran perfil atlético, tanto él como su hermano Lorenzo Styles Jr. tuvieron un RAS score en el Combine de 9.99. Sonny Styles también es un jugador bastante, te podría decir incluso, también es un híbrido, pero creo que es un híbrido más hacia el back four que hacia el front seven. O sea, sí. yo lo veo como alguien que puede tener esa versatilidad más de convertirse en una especie de safety linebacker que más en un edge rusher. Pero Sonny Styles creo que sí tiene ese atletismo que nos deja ver su score del combine del RAS. Tiene esa versatilidad que lo puedes alinear, creo que prácticamente en cualquier situación defensiva, o sea, o contra cualquier personal. Incluso, o sea, gracias. Es un jugador que en esquemas base níquel, si quieres verlo así, puede estar en el campo. Si en un esquema dime, puede estar en el campo. En situaciones donde el personal ofensivo sea de 3, 4 o hasta 5 wide receivers, creo que Sonny Styles puede seguir estando en el terreno. Y eso es parte de la versatilidad junto a su perfil atlético que lo ha llevado también a subir y subir consistentemente los boards en el último par de meses. Creo que si lo vemos un poquito en retrospectiva, a finales de febrero, Sonny Styles estaba rozando o en la parte media baja de la primera ronda. Y de manera muy consistente ha estado subiendo en los boards. Creo que va a terminar siendo un pick top 10. Pero que evidentemente con algunas, o sea, como cualquier prospecto tiene algunas fallitas o algunas carencias que podrían ser la que le pegaran a nivel profesional. ¿Tú cómo ves a Sonny Styles en comparación con Arvel Reese después de toda la sarta de pendejadas que ya dije? Me gusta bastante. Creo que, por ejemplo, últimamente en mock draft lo he visto fuera del top 10 en varios. Me sorprende justo por ese nivel de atleta que es, por lo que mostró en el Scouting Combine, que también fue bastante único. Conciencia de juego espectacular, reacción espectacular, reconoce muy bien las jugadas, lo cual creo que si lo mejoran todavía en la NFL, puede ser irreal, o sea, se puede convertir en un linebacker elite y pronto, o sea, es un líder nato también. Tiene el tacleo, la técnica y la producción, es un linebacker veloz, además. Mis preocupaciones son de repente en cobertura, como linebacker, creo que sí tiende a fallar a veces. No es el linebacker más blitzero, si lo llamamos así. Y no es un arma, digamos, una navaja suiza,
¿no? Es un poco lo que yo notaba, ¿no? Que luego eso hace que tal vez su fútbol o su juego pueda estar limitado. Mi comparación tal vez es un poco más pobre que la tuya. No quiere decir que el talento lo sea. Es Tremaine Edmonds. Por el estilo de linebacker que Es puede el tipo ser. de jugador, es el estilo de jugador, tal vez. Exacto. Sí. No significa que vaya a tener el mismo destino en la liga. Tal vez puede tener uno mejor o tal vez no sé. Pero creo que, pues sí, además tiene, como dices, ¿no? Ese background de ser back defensivo en su carrera, lo cual le ayuda pues, a cubrir más parte del terreno. Sí, exacto. Y eso le puede jugar tal vez un poquito en contra por no haber tenido esa experiencia o tanto diamante galopado como un linebacker full time, güey. Sí. O sea, la versatilidad a veces te hace menos especialista en ciertas posiciones y eso podría ser algo que le juegue en contra. Hay muchos esquemas defensivos que aprecian muchísimo esa versatilidad y otra vez, si encaja muy bien, si llega a caer bien en un sistema que le permita hacer uso de dicha versatilidad, creo que Sonny Styles también puede ser de esos jugadores que de nivel Pro Bowl para arriba, ¿no? O sea, Sí. sin hacer de más al Pro Bowl, pero nivel Pro Bowl para arriba. Sí. Igual depende mucho, como siempre dices, dónde caiga, porque pues sí, hay veces que los equipos no saben ni cómo utilizar a un jugador que puede hacer de más. Y, por ejemplo, me acuerdo del draft de Jeremiah Owusu-Koramoah, que cayó a segunda ronda y muchos decían, o sea, y el reporte era, no es un tema de lesión, es un tema de que los equipos tal vez no saben cómo lo implementarían o lo incluirían en su sistema defensivo y por eso prefiero no elegirlo hasta que llegó a Cleveland. No, por eso puede salir del top 10. Digo, lo he visto proyectado en los Bengals, en los Chiefs, en los Giants, en los mismos Titans, en Arizona, o sea, en casi todo el top 10. Ajá. Puede caer en cualquiera de esos equipos, pero también puede llegarle a Dallas, por ejemplo, al pick 12, por lo mismo. Te late que hay un escenario que Sonny Style se va desde el, a lo mejor exagerando, güey, pero desde el pick 5 hasta el 12, o muy alto el pick 5 para ti con los Giants. No me parece tan alto. O sea, no me parecería mal pick de los Giants. Creo que, por Estaría ejemplo, divertido si estás con Abdul entre Carter, güey. Sonny Styles y Caleb Downs, yo me iría más por Caleb Downs, que eso lo hablaremos entre backs defensivos, pero si agarras Sonny Styles, tu defensiva mejora. Y la verdad es que la defensiva de los Giants ya está bien. Ya tendrías un poco un líder que tal vez eso no lo tienen ahora. Al menos en la posición de linebacker, ¿no? Que lo complementes con Abdul Carter, ¿no? O sea, y ver, o sea, creo que en un buen esquema defensivo y habría que ver cómo, o sea, si llegara a los Giants, ¿no? ¿Cómo los podría utilizar John Harbaugh y todo el staff de coacheo? No me desagradaría tampoco, ¿eh? O sea, no lo vería yo como un mal pick. Sí, o sea, no, cero. si fuera en ese pick número 5. Pero ahora vamos a hablar de tu defensivo favorito de este draft, Alex. Y entonces, como vamos a hablar de tu chile David Bailey, quiero por favor que tú me cuentes por qué estás tan enamorado de él, güey. No es mi defensivo favorito, porque ese es Caleb Downs. Sí, es cierto. Pero es rusher, ¿no? Por la explosividad, es una mezcla entre aceleración y velocidad que llega a tener mucha producción como jugador. Creo que el catálogo, digamos, de movimientos para llegar al quarterback es muy bueno. Es completo porque no solo llega al quarterback, sino que también en ataque, contra el ataque por tierra, también produce bien, gana las batallas 1-1. De repente también aplica el blitz, ¿no? O sea, entra como por el centro, es versátil en el sentido de que puede llegar por fuera, por dentro. O sea, en stunts creo que funciona muy bien. O sea, de lo que yo he visto, me gusta eso de David Bailey. Sí, la visión es muy buena también. De repente encuentra espacios para llegar al quarterback o presionar lo que usualmente no vería cualquier edge rusher. Muy completo y diferente. Creo que así lo describiría. Algunas preocupaciones que tengo con David Bailey es el estilo. Ok. Sobre todo porque la transición a la NFL a veces con el estilo puede costarle. Hemos visto otros edge rushers prospecto que son top, pero les termina costando la adaptación. Vamos a ver si eso no le cuesta a él. Ajá.
El trabajo de manos, siento que a veces no es el más limpio. Eso te iba a decir. A mí el trabajo de manos es el que siento que se tiene que depurar Bastante, sí. bastante, güey. Sí. Sí. A veces mucha paciencia, ¿no? Y que es otro de los que también se tarda en hacer el ataque por buscar el espacio. Entonces, Yo sí. te diría a mí de las... o sea, porque creo que en cuanto a lo bueno de David Bailey estamos bastante de acuerdo. Me gustaría agregar un poquito tal vez de lo que podría ser lo malo, además de la inconsistencia en el uso de sus manos, yo creo. A ver, David Bailey jugó 4 años de college. Los 3 primeros en Stanford, donde no era titular de tiempo completo, y después entró al portal y se movió a Texas Tech. Texas Tech fue la única temporada donde realmente tuvo la chamba de full-time player. Y fue muy productivo en ese año. O sea, en ese año, en el 2025 tuvo 14, 15 sacks, no me acuerdo. Lo cual es, o sea, si te habla de una producción muy interesante a ese nivel. Pero si te habla... ¿no? Ajá, los rivales, uno, pero también te habla un poquito de que solo tuvo esa temporada de chamba de tiempo completo. O sea, es así como que tratando de buscarle chichis a las hormigas, güey, pero yo creo que de las cositas que podía tener en contra, esa es una de esas. Y hay por ahí un red flag también, que se supone que hubo un incidente con un fotógrafo, de que el fotógrafo metió el reporte y todo el pedo, y que no hubo investigación, o no hubo cargos, no hubo cargos en contra de David Bailey, pero ya sabes que ese tipo de cosas muchas veces hay equipos que los hace alejarse de jugadores con problemas personales o extracancha. Hay otros equipos a los que les llama la atención ese tipo de jugadores. Te estoy hablando a ti, Howie Roseman. Pero me parece un muy buen prospecto. Es el mejor como edge. Yo estoy de acuerdo contigo que es el mejor, güey. Sí, total. A mí me recordó a Nick Bonito, por ejemplo. Nick Bonito me parece una buena comparación también, güey. Sí. Y tal vez un poquito más accurate que la mía de DeMarcus Ware, pero me parece que es un poco ese estilo de jugador. Creo que podría ser un poquito mejor defensivo contra el juego terrestre. No es su fuerte, pero es un muy buen pass rusher. Sí, bastante. Pick top 15 y estoy siendo muy, muy, muy cauteloso, güey. O sea, la neta, abrí mucho el abanico. La neta, David Bailey a mí me sorprendería. A mí me sorprendería que llegara al top 5. O sea, que llegara al pick 5, perdón. Sí, de acuerdo. ¿No? Digo, que ahí los Jets cancelaron su visita y estuvo raro eso, pero sí, si no se van los Jets, se van los Cardinals, y si no, no es hasta los mismos Titans. Sí, o sea, yo estoy ya prácticamente seguro que Arvil Reese va a terminar en los Jets si hacen el pick. Y si no, o sea, es que veo muy difícil que David Bailey salga de ese top 5, pero ya como dices, o sea, si alguien cancela las visitas, o sea, la cancelación de las visitas no necesariamente significa, güey, que o sea, ya sabes lo que quieres o lo que tienes en el jugador. O sea, como que tienes que planear también visitas para jugadores de más adelante en el draft. Sí, ¿no? Sí. O sea, para tener alternativas en ronda 2, 3. O sea, los Jets tienen además chingos de picks. Entonces, no me preocupa demasiado que los Jets lo hayan cancelado, porque muchas veces más de estrategia de draft. Sí, que parece que tienen algo de estrategia de draft los Jets. Pero David Bailey, coincidimos, el mejor pass rusher de esta generación. En el número 4, el que durante mucho tiempo se habló y se menciona aún tal vez en la contienda como uno de los mejores pass rushers, junto con David Bailey, Rueben Bain Jr. de Miami. Creo que Rueben Bain Jr., gran parte de lo que lo lastimó en este proceso es la longitud de brazos. La longitud de brazos que salió en el Combine, que está, me parece que un par de pulgadas abajo del ideal del defensive end a nivel NFL. A pesar de todo eso, y a pesar de que creo que le falta un poquito de técnica en algunas situaciones, tiene mucha fuerza, es muy explosivo. Creo que es de esos güeyes que no quit. Como ya lo dije el año pasado, Mr. All Go, No Quit, Big Nuts, Harry Stamper, para que te acuerdes, Sebastián, y utiliza muy bien, muy funcionalmente su cuerpo, güey.
Creo que los concerns de Rueben Ben Jr. vienen más del lado de las métricas físicas a nivel lo que no puedes cambiar, güey. O sea, no puedes decir, ten brazos más largos. Sí. Entonces, eso puede ser lo que le esté jugando un poquito en contra, en este caso, Rueben Ben Jr. Para mí la comparación fue Brandon Graham. Tómenla como quieran. ¿Tú qué opinas de Rueben Ben Jr., Alex? Bueno, hay que hablar rápido antes de su juego, pues el caso que salió apenas, ¿no? Del mismo Rueben Bain, del accidente que tuvo de coche, creo que fue en 2024, algo así. Pues terminó con una persona en coma y con una persona que falleció de 24 años. Creo que se reabrió o fue citado más bien por la corte, según yo, para, sobre todo por, ¿cómo le llaman? Por manejar imprudentemente. Reckless driving. Ajá. Sí, manejo imprudente. Ajá. Que creo que la familia incluso de este chico que falleció dijo como, pues, nosotros ya queremos salir adelante, espero que respete nuestra privacidad y le deseamos éxito en su carrera a Rueben Bain. No sé, o sea, yo la verdad no sé muy bien cómo fue el accidente, como para decir si fue como, si fue algo grave que hizo él o no, pero tal vez iba más rápido de lo usual, eso es lo que yo supongo. Sí. O sea, eso, o sea, ese es como que, o sea, pensando un poquito en esos red flags que podría llegar a tener, que no es que haya sido un caso desconocido, sino que evidentemente cuando se acercan los procesos de draft, como dices, vuelve a salir a la luz, vuelve a convertirse tal vez en el centro de ciertas cosas mediáticas. Sí, los equipos ya sabían, pero ahora ya fue citado y o sea, apenas. Entonces, bueno, tal vez eso los equipos lo consideren y digan, ¿saben qué? Yo mejor por otro lado. Pero ya hablando de Rueben Bain Jr., el jugador, es muy completo como rusher y como liniero defensivo. Sus segundos movimientos contra los bloqueadores son estupendos, lo cual lo hacen llegar a generar la presión al quarterback. Como dices, tiene mucho poder, mucha fuerza, lo cual lo ayuda mucho. Tiene valor como bloqueador de field goals, ¿no? Tuvo creo que hay 2, lo cual digo es algo que ya lo hemos visto más seguido en la NFL, entonces ¿por qué no? Especialistas en bloquear field goals, güey. Si hay long snappers, ¿por qué no va a haber field goal blockers, güey? Sí, exacto. Ya lo vemos más seguido en la liga, te digo, entonces ¿por qué no tomarlo en cuenta? Su producción en 2025 fue también bastante buena. Algunas preocupaciones que tengo con él como jugador, su velocidad como edge rusher, luego no es la mejor. No tiene, como dices, la técnica o tantos movimientos para eludir a los bloqueadores. Y tal vez vamos a ver qué tanto es en el sistema o en los sistemas que pueda tener el NFL. Se me hace muy bueno como defensive end de 4-3, pero no sé si pueda tener la misma producción como defensive end de 3-4 o como outside linebacker de 3-4. Eso es lo único que tengo. Estoy contigo, güey. Sí, en esquema 4-3 creo que podría funcionar mejor. Eso de que tenga tanta fuerza o tanto poder, creo que también le puede llegar a jugar en contra. O sea, porque depende demasiado del poder. O sea, y probablemente a nivel NFL, los jugadores, ya sea por tamaño, por experiencia, por técnica, por lo que tú quieras, van a encontrar la forma de contrarrestar ese poder, ¿no? O sea, esa es para mí de las preocupaciones que podemos tener de Rueben Bain Jr. Con un double team ya es de alguna forma bastante fácil nulificarlo. O podría hacerlo, ¿no? O sea, podría llegar a hacerlo. Sí. O sea, es de las medio preocupaciones para... Sí, a mí me recordó a Joey Bosa por el estilo, pero... mira. Ese como... O sea, también va a hacer holdout en su contrato. ya no pueden. Esa es la regla Joey Bosa. O sea, era la regla Michael Kraft. Es la regla Joey Bosa, ¿no? Sí. Creo que fue el último que hizo que utilizó esas artimañas. Bueno, el año pasado, ¿no? Shemar Stewart por ahí también. Sí es cierto, güey. Que fue el último en firmar. Pero o sea, ya para Shemar Stewart el caso habría sido diferente, güey. Sí, casi regresa a college, pero sí. Sí, de acuerdo. Buen punto ahí. Pero ahí el caso era que, o sea, Joey Bosa quería más billete. Shemar Stewart lo que quería era que fuera completamente garantizado su contrato de novato. En el número 5 y el primer linebacker puro, te diría yo, CJ Allen. CJ Allen de los Georgia Boys.
un linebacker con muy buen tacleo, muy disciplinado. De las cosas que no me gustan de Rueben Bain Jr., güey, en casi todos los partidos del 2025 tuvo al menos una tacleada fallada, güey. O sea, en todo lo que vi de tape del 2025 tuvo al menos una tacleada fallada. Entonces, digo, algo a considerar. CJ Allen, por el contrario, es un gran tacleador. Tiene un fútbol IQ altísimo, tiene muy buena lectura pre-snap de lo que está sucediendo a lo ancho de toda la ofensiva. Y es un defensivo también muy bueno en contra de la carrera. Y es ese liderazgo que tiene CJ Allen en el centro de la defensiva. A mí me encanta como jugador CJ Allen. Como linebacker puro, creo que es el mejor, al menos para mí, indiscutiblemente de la clase. Sí. Puede que le falte un poquito de tamaño para el juego defensivo interior, para entre los tackles, algo que creo que puede desarrollar o mejorar un poco con técnica y si encaja en el esquema adecuado. Y creo que es así de los contras que le veo, sobre todo a CJ Allen. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Me encanta también, tiene el potencial de ser un titular por muchos años y también como Pro Bowler. La consistencia es muy buena, la durabilidad es muy buena, tiene gran timing como defensivo, lee las jugadas bastante rápido, lo cual también es algo muy bueno de él. Sus reacciones, sobre todo, ¿no? Tanto leer como reaccionar, esa mezcla es muy buena de CJ Allen. Algo que no me gustó mucho fue su trabajo de pies. Ok. Que creo que de repente sí le podría costar. El juego de pies. En la NFL. Me recordó mucho a Cecil Shire, que viene de tener de su mejor temporada en la NFL con los Texans y de ser líder de esa defensiva tan buena. Ese jugador es CJ Allen. La verdad es que se me hace bastante infravalorado. El otro día veía el último mock draft de Mel Kiper Jr. de ESPN, que no soy muy fan, pero pues lo ves porque él tiene información. Y ponía a CJ Allen fuera de la primera ronda. Yo creo que él es un jugador de primera ronda, honestamente. Te digo, también Mel Kiper, acuérdate del berrinche que hizo con Shedeur Sanders el año pasado, güey. No sé, no, es claro, alguien con mucha experiencia, pero a ver, a mí me parecería, o sea, incluso aquí lo ponemos como un jugador talento de primera, segunda ronda, y es primera, segunda ronda tal vez por la posición, güey, porque también es complicado que un linebacker puro sea un pick de primera ronda, ¿estás de acuerdo? O sea, no es una posición premium, aunque el jugador sí lo sea como a nivel talento, en la NFL de los últimos 15 años, pues un linebacker puro y duro no es una posición premium, güey. Un off-ball linebacker. Sí, me acuerdo, no creo qué año fue el draft de que los Commanders draftearon a Jamin Davis. Hace no tanto. Pero él era un linebacker puro, fue un pick creo que top 20 y no pegó. Entonces tal vez la experiencia creo que luego sí ayuda a los equipos a ver cómo te basas con ciertas posiciones. Y eso le podría terminar costando así a Allen. Pero si se va en segunda ronda me podría parecer un steal de alguna forma. Exactamente. O sea, exactamente. Porque creo que sí, él sí o sí va a ser titular y va a pegar y... O sea, con él sí el margen de error creo que es mínimo. Pero si te fijas, ahorita ya estamos llegando a un territorio, tal vez para mí después de CJ Allen, donde el equilibrio o la diferencia de juego entre jugadores del front seven al menos, ya oscila entre tal vez un pick 16 o segunda ronda. Sí. O segunda ronda. Y lo vamos a ver a partir del siguiente edge rusher, Akeem Mesidor, coequipero también de Rueben Bain Jr. en los Canes de Miami. Lo primero que te voy a decir en contra de Akeem Mesidor es su edad, güey. O sea, es un cabrón que jugó 6 años en college, 2 años, o sea, está haciendo un Brandon Whedon, güey. Jugó 2 años en West Virginia y 4 años en Miami, siendo su último año el que mejor productividad tuvo. Eso es así. Lo puedes tomar de las dos maneras, ¿no? Mucha experiencia o ya demasiado viejo para ser un talento a nivel NFL.
no tiene la longitud de brazos ideal que debería tener un jugador de esta posición, una vez más. Y siento que muchas veces juega tan, o sea, juega tan acelerado que puede perseguir de más, o sea, que pierde la noción de lo que tiene que hacer defensivamente. Eso hablando en su Poca contra. conciencia de juego. Poca conciencia de juego, exactamente. Entonces, que muchas veces tiene que corregir, y eso a nivel NFL es mucho más complicado hacerlo que a nivel college, ¿no? Sí. Pero algo que sí tiene... Perdón, dale. No, nada más iba a complementar que justo a partir de la edad, ¿cuánto potencial más puede tener de lo que ya viste en 2025, no? Porque, pues, ¿qué tiene? 25, güey. 25. No sé si va... ¿Ya cumplió los 25 o va a tener 26 para cuando empiece la temporada? Va a tener 25 el día del draft. O sea, tiene 25. O sea, empieza la temporada de 25. Que justo, o sea, ¿qué tanto más puedes hacer crecer a un jugador así? Que creo que también un poco de las preocupaciones es su 2025 fue espectacular, pero fue el único año en el que lo viste bien, ¿sabes? Tal cual, güey. Tal cual. Su cumpleaños es el 5 de abril, o sea que mándele una felicitación, búsquelo en redes sociales y dígale, me mandaron de 1:10 para felicitarte a Kim, un par de semanas atrasado. Acaban de hacer mierda casi, pero feliz cumpleaños. Pero feliz cumpleaños igual, güey. A ver, la comparación para mí es Keon White, cabrón. Y a ver, Keon White para nada es una superestrella y tampoco estoy diciendo que esté condenado a ser, a ver, Keon White no es una superestrella, pero sí es un jugador que creo que va a tener una carrera, güey, real en la NFL de al menos 5 años, de al menos 6 años, ¿sabes? Sí. Aquí Messidor creo que ya está empezando a oscilar entre esos talentos que dices, si sale de primera ronda, no me sorprende. No, para nada. Es más, o sea, tal vez es muy exagerado, pero si tuviera que soltar un bold prediction para el draft, es que aquí Messidor cae al día 2 y no solo eso, sino que tal vez a la ronda 3. Tercera ronda. Bolas, güey, me gusta, porque también por cómo lo podrían evaluar los jugadores, pero en los equipos, tal vez no se quisieran arriesgar con un pick tan alto en un jugador así, que ya hablando de él, su durabilidad creo que ha sido buena también, ¿no? Eso le ayuda el hecho de que haya jugado tanto tiempo en college. Es muy bueno por dentro y por fuera, se puede alinear en cualquier parte de la línea defensiva. Su paciencia y su timing es un buen combo para atacar al quarterback. Es muy bueno siguiendo las jugadas, ¿no? De alguna forma. Digo, que sí, lo termina convirtiendo en alguien acelerado, como tú dices, pero sabe seguir las jugadas. Sí. Y es muy bueno contra el ataque terrestre. Eso creo que también es un plus. Pero no todos los edge players tienen que estar absolutamente enfocados en conseguir sacks. Sí, de acuerdo. Hay veces que el balance es mejor. Hay veces que serás un güey destinado nada más a terceros downs, por ejemplo. Sí. Creo que aquí Messidor tiene un poquito más de equilibrio en ese sentido entre pass rusher y edge defender. Sí. ¿No? Sí, es bastante completo como los dos. No es espectacular en ambas, pero es completo y eso le ayuda. Sin duda. Mi comparación por el estilo fue Rashan Gary, ¿no? Que él terminó convirtiéndose un poco más en liniero defensivo, defensive tackle en la NFL, pero entró como prospecto al draft en 2019 como edge rusher. Eso es un poco, a mí me recordó un poco eso. Vamos a ver si los equipos en una de esas sí se animan y es un pick de primera, segunda ronda temprano. Por eso dije, o sea, bold prediction es que se va en tercera y es un poco de las sorpresas que podríamos ver en el draft, porque cada vez lo he visto caer bastante. Sí. Y he visto subir a los que no hemos mencionado mucho. Eso también es lo que no. Como que está por aquí. Es correcto. ¿Qué opinas de Keldrick Folk? O sea, habiendo dicho todo lo que dijiste de aquí Messidor, creo que hay dos jugadores que podrían estar relativamente en ese mismo rango o con ese tipo de situaciones, ¿no? Uno es Keldrick Folk y el siguiente es Cassius Howell. Me gustaría primero escucharte hablar un poquito de Keldrick Folk y qué te gusta de él, y ya pasamos después a Cassius Howell y también lo analizamos contra Kim Messidor, si lo quieres ver así. Sí, algo que me encanta de Keldrick Folk, además de que es un ser humano enorme también, es enorme. Su conciencia de juego. Contrario a Kim Messidor, su conciencia de juego me parece
brutal, o sea, brutal, porque no solo tiene los ojos perfectamente fijos en la jugada, sino que puede batear el pase porque sabe que va justo en el momento en el que el quarterback va a lanzar el pase. Si sabe por dónde se va a ir el acarreo, sabe por dónde se va a ir el quarterback, o sea, tiene una conciencia de juego muy buena. Me parece mucho mejor contra el ataque terrestre que contra el juego por aire, atacando al QB. Yo sí lo veo como una mini red flag, porque si tú quieres un edge rusher, quieres que presione al quarterback usualmente. Sí. Más que frenar al running back, pero... Fíjate ahí, a ver, puede ser, pero también puede depender mucho del esquema. Sí. Creo que eso es parte de lo que en el tamaño le ayuda mucho. O sea, comparado con Akeem Mesidor, es unos 8 centímetros más alto, más o menos, y como 10 kilos más choncho. Y eso, quieras o no, sí le da la versatilidad de encajar en un esquema 4-3 o en un 3-4. De acuerdo, eso sí. En un esquema 3-4, creo que Keldrick Falk, como un muy buen defensivo contra el juego terrestre, puede encajar muy bien, güey. Incluso aquí la comparación es con Carlos Dunlap, güey. O sea, en el arquetipo físico y todo eso, no necesariamente en la producción ni nada de eso, güey. Pero creo que Keldrick Falk sí tiene esa versatilidad que podría ser muy atractiva, porque quieras o no, te abre tal vez un panorama más amplio de equipos que estarían dispuestos a draftearte con ese pick, ya sea que te vean jugando en un esquema 4-3 o en 1-3-4. Yo me inclino un poquito más al 3-4. No me encanta su movilidad lateral, pero creo que puede ser uno de esos jugadores. O sea, veo más seguro que Keldrick Falk se vaya en primera ronda a que Akeem Mesidor se vaya en primera ronda. Sí, porque ha subido muchísimo en los boards justamente. Otra preocupación es que, por ejemplo, su producción bajó mucho de 2024 a 2025, que a mí sí me gusta considerar mucho el 2025 más, porque pues es como va creciendo el jugador, ¿no? También, como lo vas viendo. Hay muchos jugadores que tienen sus años junior o sophomore mejores que su último año. No Sí. me parece el más explosivo, de repente no es el más consistente, pero sí tiene como que es muy amplia sus habilidades también como defensivo. Tiene buenas herramientas. Sí. Y Cassius Howell, creo que también es un jugador que veo con mayor certeza de ser un pick de primera ronda que Akeem Mesidor. Y a nivel, a nivel corporal, o sea, Cassius Howell lo que tiene y que me gusta un poquito más en ese sentido que Akeem Mesidor es que es un jugador más largo, güey. A lo mejor tiene menos tamaño también para el juego terrestre, pero su longitud lo hace un poquito más versátil. El RAS score de Cassius Howell de 8.11 puede no sonar muy interesante porque no está arriba de esos 9 que estamos acostumbrados a ver. Y eso es parte de por lo cual está ya más hacia la segunda mitad de la primera ronda. Creo que le falta un poco de desarrollo de técnica a Cassius Howell. Mi comparación es Donovan Ezeiruaku. Ustedes lo recordarán como el pick de la segunda ronda de los Dallas Cowboys del año pasado. ¿Sí fue la segunda o la tercera? No me acuerdo. Sí. Fue Donovan Ezeiruaku. Creo que sí necesita, a pesar de ser ese jugador, ese edge rusher un poquito más largo, le falta mejorar un poquito en cuestión de fuerza a Cassius Howell. Y creo que tiene ese mejor upside como pass rusher de los últimos 3, pero también un poquito más limitado en el juego terrestre. Sí, a mí creo que de mis favoritos como edge rushers. Una de las preocupaciones más grandes que se tienen en general con él es que es un edge rusher con tamaño o un edge rusher pequeño más bien. A mí eso no me preocuparía. Porque, no sé, me parece muy bueno. Lee muy bien las jugadas, tiene unos segundos movimientos muy buenos. Puede ser extraordinario como un outside linebacker de 3-4. No sé si como defensive end de 4-3, por ejemplo. Su producción y consistencia también me parecen brutales. Está en todos lados. Eso me parece un edge rusher que puede estar en todos lados. Y un poco de las contras, más de lo que dijiste, sobre todo la fuerza, sí. Cuando tiene que ir batalla 1-1 en fuerza, pierde usualmente. Sí,
Y eso es muy relacionado al tamaño y al build, Sí. o sea, a la complexión. Sí, eso muchos equipos van a decir, ¿sabes qué? Mejor prefiero no estar aquí con él. Mi comparación fue Will McDonald, el edge rusher de los Jets. De los Jets. Pero a mí me gusta bastante, justo por el estilo de repente que muestra como edge rusher. Hemos hablado de muchos edge rushers de manera consecutiva y ahorita vamos a tener una seguidilla, como probablemente también podamos tener seguidillas de diferentes posiciones durante la primera ronda del draft. Pero antes de irnos a esa seguidilla de tackles defensivos, les vamos a dejar un anuncio del automóvil de mis sueños. ¡Córrelo, Sebastián! Nueva Tacoma, indestructible. La nueva Tacoma indestructible. Vamos a seguir con 4 tackles defensivos seguidos, Alex, y vamos a darle un poquito más de velocidad. Estos 4 tackles defensivos de los que vamos a hablar ahorita, te voy diciendo quiénes son. Caden McDonald de Ohio State, TJ Parker de Clemson, Caleb Banks de Florida y Peter Woods de Clemson. Ahora, vamos a hacerlo esto de una forma un poquito más rápida. De cada jugador, dime algo a favor, algo en contra y tu player comp. Venga. ¿Cómo ves a Caden McDonald? Cómo llega por el centro y su forma de finalizar la jugada me parece muy bueno. Luego su catálogo de movimientos y la forma en la que busca evadir bloqueadores no es la mejor o la más amplia. Y mi comparación es Grady Jarrett a Caden McDonald. Hey, Grady Jarrett tuvo grandes momentos. Ya no es el jugador que era, güey, pero Grady Jarrett a mí me gustaba. No, en Atlanta era... Sí, güey. Yo mi comparación es Darren Payne. Creo que le falta sobre todo técnica de manos a Caden McDonald, pero me parece que es un jugador con altísimo potencial de ser drafteado en primera ronda. Después, TJ Parker de Clemson, un draft score de 9.39. Que TJ Parker es de esos jugadores que... pero Kiko le a TJ Parker, ¿verdad? Bueno, TJ Parker es Edge. TJ Parker es Edge. Yo no sé ahorita porque lo estaba pensando y dije, no, según yo eran 4, pero no. TJ Parker es Edge y es un jugador que es mucho más del tipo largo también. O sea, creo que tiene una muy buena explosividad y primer paso buscando al quarterback. Es de esos jugadores que tiene también motor para producción rápida. Me preocupa un poquito de él que de repente es un jugador que dices casi hace una jugada espectacular, ¿no? Pero no cierra las jugadas tan consistentemente. Trey Hendrickson fue mi comparación ahí con TJ Parker. Sí, mira, algo que me gusta mucho de él es su forma en que reconoce las jugadas, su conciencia de juego, porque sabe perfectamente qué está pasando en todo momento y su reacción ante lo que lee. Y un contra es que de repente lidia demasiado con bloqueadores, o sea, le cuesta de repente eludirlos. Mi comparación fue Jalen Phillips para él. Jalen Phillips, ¿el de los Dolphins, el de los Eagles o el de los Panthers? Pues el de los Panthers no sé. El millonario Jalen Phillips. Pero eso fue lo que vi de TJ Parker. Me gusta ese player comp. Caleb Banks, el otro tackle defensivo que sí, ese sí les habíamos prometido hace unos minutos. Un muy buen RAS score para un tackle defensivo de 9.83. No llega a los 150 kilos, pero está ahí rondando los 141, si no mal recuerdo. Un jugador también bastante grande, de más de 1.93 metros, con muy buen tamaño, mucha fuerza, un run defender muy sólido, que tiene un poco mucho por mejorar en su técnica de pass rush y tiene una explosividad limitada. Esta comparación que yo le pongo a Javon Kinlaw, no lo tomen necesariamente como algo malo, porque Javon Kinlaw definitivamente no ha justificado ese pick 1 que fue en ninguno de su camino en la NFL, pero Caleb Banks es un jugador de muy buen tamaño, creo que con mucha mejor técnica no consistencia, con mucha mejor técnica y versatilidad. Sí. En el juego terrestre. De acuerdo. Justo a mí el segundo movimiento que hace para eludir bloqueadores me parece espectacular de Caleb Banks.
que luego se puede llegar a estancar si ese segundo movimiento no funciona, pero usualmente funciona. Y la consistencia y la finalización de jugadas es lo que le falla a veces. Mi comparación fue Ed Oliver para... Nada despreciable. Imagínatelo jugando con Ed Oliver, güey. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Caleb Banks probablemente podría colarse a la primera ronda. Probablemente se quede fuera. Peter Woods de Clemson. Ahora sí. Peter Woods de Clemson tiene muy buena fuerza. Fue muy productivo en SEC. Tal vez le falta un poquito de técnica o de movimientos para el pass rush. A mí, la comparación que le di en este caso es Devonte Wyatt. No tiene el mejor score atlético. ¿Cómo ves tú a Peter Woods? Mira, me parece, por ejemplo, en jugadas de corto yardaje en Red Zone, una amenaza. Es buenísimo en esas situaciones. Y su timing en jugadas por tierra. Pero me preocupa mucho, por ejemplo, la transición a la NFL porque ¿cómo lo podrías usar? Liniero defensivo como edge, porque a veces que también tenía jugadas como edge, como defensive tackle. Siento que está sobrevalorado. Yo lo he visto muchísimo en primera ronda en muchos mock drafts y no sé si yo lo tomaría si tuviera la necesidad de la posición. Mi comparación fue Draymond Jones por como un poco ese estilo de jugador. Tiene un potencial muy alto, pero no sé. Como que no sé si me arriesgaría con Peter Woods. Sí, a ver, si los Pats están buscando a alguien para que no sea Draymond Jones el titular, güey, del otro lado de Harold Landry, pues también te podría estar hablando un poquito de eso, güey, no lo sé. Sí. Vamos a seguir con otros cuantos jugadores. Christian Miller, también defensivo interior de Georgia. A mí me gusta mucho su leverage, me gusta mucho que haya tenido producción en SEC. Le faltan movimientos de pass rush, le falta movilidad lateral. Mi comparación es Braden Fisk y creo que va a ser un pick de segunda ronda. ¿Tú cómo lo ves? Rápido, sí, pro, contra y comparación. Pues mira, justo tiene mucha fuerza y llega ahí con mucha fuerza. Si de repente la fuerza no funciona, ahí ya se estanca y no sabe qué hacer. Aquí con Christian Miller no tuve una comparación, me gusta la de Braden Fisk. Ok. Entonces, nice. Pick de segunda ronda y creo que de mitad, o sea, tampoco temprano. Ok. Lee Hunter, también defensivo interior de Texas Tech, que tiene, sí, esto no es un typo, tiene un score atlético de 4.12. Esto no es un simulacro. Y entonces, obviamente, pues es un tema de los que puedes decir, güey, esto me echa para atrás. ¿Qué tiene tal vez a su favor? Rapidez interior y le falta, yo creo que bastante trabajo consistente contra double teams. Mi comparación fue Kenneth Grant. Lee Hunter lo veo más fuera de la primera ronda que dentro de la primera ronda. ¿Te gusta? ¿Qué no te gusta de Lee Hunter? Sí me gusta, o sea, tiene un trabajo fantástico con los brazos para quitarse de encima los bloqueadores. No es explosivo, no tiene la producción y no tiene la consistencia. Mi comparación fue tal vez un jugador un poco mejor que los que he mencionado, Christian Barmore, pero por el estilo de defensive tackle que es. De hecho, me gusta más que Christian Miller, honestamente. Ok. Pero es un poco lo que veo en Lee Hunter. Tal vez su nivel atlético no le ayuda. Christian Barmore, fuerte comparación, güey. Sí. Fuerte comparación. Zion Young, uno de esos jugadores que yo creo que tiene un perfil atlético bien interesante. Yo creo que es un muy buen jugador. Aunque su score no lo revela, creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial como pass rusher y por eso se especula mucho que podría irse en esa primera ronda. Creo que tiene ciertas cosas por desarrollar todavía. Creo que muchas veces no tiene como que un plan consistente. Bien lo diría Heath Ledger, do I look like a guy with a plan? Y ese es este carnal, güey. O sea, como no tiene, yo creo que la suficiente técnica y herramientas, muchas veces es alguien que dice, bueno, pues a ver qué pasa, güey, a ver si lo puedo lograr. Ha habido muchos reportes de equipos que sí están considerando a Zion Young en primera ronda. Obviamente, algo que tiene en su contra,
ya lo arrestaron por sospecha de manejar bajo la influencia, por manejar en chinga, mil cosas. O sea, tiene muchas cosas extra cancha que están potencialmente o podrían potencialmente alejar a los equipos de Zion Young. Nada más sí lo quiero mencionar porque es un talento que se ha considerado mucho como un probable pick de primera ronda. ¿Tú qué opinas de Zion Young, Alex? Sí, como jugador me parece infravalorado, la verdad. Es muy bueno. Tuvo demasiados, por ejemplo, tacleadas para pérdida de yardas en 2025, lo cual lo hace llegar ahí, ¿no? Es muy bueno en jugadas contra el ataque por tierra. Sus presiones también, todo el tiempo está presionando. Pero en contras, no tiene la producción, no tiene la finalización de jugadas. Y a veces como que movimientos innecesarios que le hacen perder espacio o atacar al quarterback, ¿no? Mi comparación fue Odafe Owe en el estilo de rusher. Podría ser pick de segunda ronda de los Eagles, ¿no? Como que es el perfil perfecto para Filadelfia hasta por problemas fuera de cancha. Encaja bien, como Sí. un Jalen Carter de segunda ronda. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, es de ese tipo de jugadores, güey, que encaja también con ciertas organizaciones que sí están dispuestas a correr esos riesgos, si el talento lo amerita. Quiero que hablemos un poquito con detalle de este último jugador, Alex, por razones, y después vamos así ya con Lightning Round para cerrar algunos defensivos adicionales que queramos mencionar. Y este último jugador del que quiero hablar es Jacob Rodríguez, que viene ascendiendo en los boards de manera vertiginosa desde una tercera ronda esperada hasta de repente se especula que es un mejor linebacker que CJ Allen. Hay quien en sus boards lo tienen como un linebacker de arriba de CJ Allen. Podría llegar a ser. Me parece que Jacob Rodríguez lo que sí ha consolidado es el ser un pick de segunda ronda. Me parecería aventurado pensar que Jacob Rodríguez va a llegar a ser un pick de primera ronda. Es muy bueno en cobertura. Tiene, yo creo que un muy buen rango de banda a banda, de extremo a extremo, y tiene muy buen tacleo. Es un jugador que no para, güey, que no se detiene. Es un jugador de origen mexicano y que creo que podría llegar a ser ese primer linebacker que se vaya en la segunda ronda a la Carson Schwesinger del año pasado con los Cleveland Browns. Evidentemente tiene cosas en contra, como cualquier prospecto y más prospectos a estas alturas. Creo que de repente en ese motor que tiene pierde los ángulos de tacleo, güey. O sea, su persecución, su ángulo de tacleo no es el ideal. Entonces tiene que, o sea, una vez que pierdes eso, y es, a ver, full disclosure, era uno de mis concerns con Nick Manworthy el año pasado. Diferente posición, diferente jugador, pero creo que es algo que le pasa también a Jacob Rodríguez, que en linebacker es menos que ideal. Sin embargo, sí me parece que es un prospecto muy sólido para la segunda ronda. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Me gusta mucho. Creo que es el tercer mejor linebacker para mí de este draft. Es un linebacker all around, ¿no? Te lo hace un poco de todo. Su velocidad vertical es espectacular. Es una máquina de fumbles forzados y de tacleadas para pérdida de yardas. Mis preocupaciones con él es tal vez justo el tamaño, la fuerza y el poder que pueda mostrar. Su velocidad en general no es la mejor. A mí me recordó a Nick Bolton, el de los Chiefs. Ok. Pero sí, Jacob Rodríguez creo que puede ¿Sabes ser, qué tiene muy no interesante? Que se meta a la primera ronda. ¿Sabes qué tiene muy interesante? Jacob Rodríguez era quarterback. Jacob Rodríguez era quarterback y eso, güey, muchas veces te hace ver el fútbol de manera diferente. Sí, el fútbol americano. No el fútbol asociación. Por encima, hablando de linebackers, güey, para ir cerrando un poquito así con nombres adicionales que no hayamos mencionado hasta el momento. ¿Quién te gusta más que Jacob Rodríguez? ¿Es Jake Goldey? ¿Es Anthony Hill? ¿Es Josiah Trotter? ¿Quién te gusta más como linebacker que él? Bueno, yo consideré a Sonny Styles en ese. Ok, considerando a Sonny Styles, obviamente. Sí. O sea, sí, Sonny Styles, CJ Allen, Jacob Rodríguez y Anthony Hill, que también me parece bastante infravalorado. Anthony Hill. Anthony Hill, que bien podría ser un pick de segunda o tercera ronda, y creo que más por la posición
que por cualquier otra cosa. Nepo Baby, Josiah Trotter, que es más un linebacker que le puede pegar un poquito más al lado del edge. Jake Golde, que también estaba, yo creo que cantado, o probablemente cantado como ese tercer linebacker, y que Jacob Rodríguez lo ha ido superando, al menos en los boards, de manera reciente. Hay ciertos jugadores, güey, que no mencionamos ahorita, pero que, ¿quién me dijiste que puso Prisco, no? Prisco puso a R. Mason Thomas en su mock draft en el top 10, ¿no? Algo así, en el pick 10. Pick 12 de Dallas, sí. Pick 12, güey. R. Mason Thomas suena por ahí. La verdad es que yo creo que R. Mason Thomas va a ser un pick de segunda ronda. Romelo Hyde, que también como defensivo del edge podría ser un pick más de tercera ronda. Uno de mis consentidos es Malachi Lawrence. Es uno de mis consentidos. Me encantó el scouting report de Malachi Lawrence. O sea, me parece muy buen prospecto. Malachi Lawrence creo que puede llegar a ser ahí muy interesante en esa segunda ronda, güey. Y que, otra vez, si algún equipo ve cosas que le gusten en Malachi Lawrence, tampoco me sorprendería que se colara a finales de la primera. ¿Ya dije a Gabe Jacas? No. Gabe no, Jacas, sí, ya. Perdón, ya, sí, ya lo he dicho. Sí. Sí, ¿quién más me falta? Así, creo que ya, o sea, con potencial así de finales de primera ronda, tal vez el T. Overton. Me gusta Kyle Lewis también de linebacker, güey. Y Dominic Orange de liniero defensivo interior. Sí, es que creo que sí, ahí depende mucho de cómo los equipos estén valorando a todos estos nombres que dijimos, al menos desde el número 7. Porque lo de R. Mason Thomas en un pick tan alto me parecería exagerado, pero por ejemplo en el pick 20 de los Cowboys, si se va, no lo veo tan imposible. Algo habrá visto Jerry, güey. Sí, que por ejemplo, o sea, no me parecería tan horrible el pick, por ejemplo, en el 20, en el 12 sí, en el 20, porque entiendo por qué lo pondrían encima de los demás. Pero sí, depende de cómo lo vean los equipos, no solo a él, sino a todos los pass rushers, sobre todo. Yo creo que la disponibilidad de talento en ese top 12 a nivel defensivo es tan alta que ahí sí es donde la puedes cagar, o sea, haciendo un reach. Sí. No, en el pick 20 y siendo tu segundo pick de primera ronda, pues como que voy a decir, bueno, puedo correr el riesgo, puedo confiar en el instinto. Sebastián, regrésanos a que estemos juntos. Ya quítanos esta horrible presentación, estos hermosos slides para ya cerrar este show, para poder dejar a Alex partir y para poder seguir en la planeación de los contenidos del draft que faltan, porque se viene una cobertura que no la tiene ni el AIFA. Y mi querido Alex, gracias por este análisis de defensivos del front seven. Creo que va a estar bien interesante. Hay mucho potencial para que las cosas se descompongan o se arme un buen desmadre a partir de la segunda mitad de la primera ronda del draft. ¿Algunas palabras que quieras dejarnos de despedida? No, pues nada, como siempre, gracias por acompañarnos, por la invitación, por todo. Listos ya para el draft, una semana. Qué locura, ya por fin llegó o está llegando. Está llegando. Y @primero-y-10 en todos lados, ya lo saben. Y pues nada. Escuchen a Alex. Gracias a Toyota, gracias Sebastián, gracias a todos los que estuvieron aquí. Dejen su like, suscríbanse, activen notificaciones y nos vemos pronto con mucho más contenido. Chao. Bye, bye.